Siempre me ha parecido irónico cómo las verdades más grandes de la vida se susurran, nunca se gritan. Y la mía comenzó con una palabra que el mundo suele pronunciar con mayúsculas: cáncer. El doctor Elizondo, un hombre con un bigote gris, pulcramente recortado y unos ojos tan cansados como los de un viejo perro de casa, me lo dijo sin preámbulos, apoyando sus manos sobre el escritorio de caoba pulida, en una pose que pretendía ser de profesionalismo imperturbable, pero que yo, con mis 68 años recién cumplidos y el alma curtida por más duelos de los que podría contar, leí como pura resignación. «No hay cura, señora Elena», dijo, y esa frase, simple y final, no me golpeó como un rayo, sino como el lento e inexorable deslizamiento de una avalancha que yo ya esperaba, una que había estado sintiendo bajo mis pies desde hacía meses. Mis manos, las mismas que habían amasado pan, cosido trajes de novia y acariciado las frentes febriles de mis 3 hijos y mis 7 nietos, se posaron sobre mi regazo, quietas, extrañamente serenas. No derramé ni una lágrima en ese momento, porque las lágrimas son para la sorpresa, para el dolor inesperado, y yo ya había estado viviendo en la sala de espera de esta noticia durante demasiado tiempo, sintiendo cómo esa pequeña semilla maligna florecía silenciosamente en mi interior, robándome la energía con la misma astucia con la que el tiempo roba la memoria. La curiosidad, ese antiguo motor humano, se encendió en mí no por el deseo de saber cuánto tiempo me quedaba, una pregunta que me parecía vulgar y sin importancia, sino por algo mucho más profundo, más íntimo. Quería saber qué haría yo con ese tiempo que, de repente, se había vuelto finito y precioso. Y es aquí donde la historia comienza a doblarse, porque si bien el médico dictó una sentencia terrenal y final, mi corazón, ese músculo incansable que ha latido al compás de tantas alegrías y tantas penas, se negó a aceptar el veredicto del bisturí y la ciencia fría. La sala del consultorio, con sus diplomas enmarcados y su olor a antiséptico y desesperanza, se convirtió en un campo de batalla silencioso, y mi mirada se encontró con la suya no con súplica, sino con una firmeza que lo desarmó. Él me veía como una estadística más, una paciente terminal en la etapa final de un protocolo, pero yo me veía a mí misma como Elena Ríos, la mujer que había sobrevivido a una guerra civil, a la pérdida de un esposo joven y a la crianza solitaria de una familia en tiempos de escasez. Lo que él llamaba «no hay cura», yo lo traduje como «no hay una solución que usted pueda ofrecerme», y esa sutil diferencia sembró en mí una semilla, no de milagro, sino de rebeldía espiritual. Fue la anticipación de la nada lo que me empujó a buscar el todo, la urgencia emocional de que mi vida no se apagara como una vela gastada al final de la mesa, sino que ardiera con una última llama, poderosa y significativa. Recordé entonces las palabras de mi abuela, una mujer de manos callosas y fe inquebrantable, que solía decir que la esperanza no es la última cosa que se pierde, sino la primera que se debe encontrar en la oscuridad. Y la oscuridad estaba allí, sentada justo al lado de mi bolso, tangible y fría, pero no la abracé. En su lugar, abracé una certeza que venía de un lugar que el doctor Elizondo no podía medir con sus equipos sofisticados, que si la ciencia había agotado su arsenal, quedaba el espacio infinito de lo que es inexplicable, de lo que solo se puede nombrar con reverencia o con el murmullo de una plegaria. El gancho de esta historia no es mi enfermedad, sino mi desafío. Es el momento en que me levanté de esa silla, sintiéndome más ligera y a la vez más pesada que nunca, y supe que iba a reescribir mi final, no por medio de la negación, sino por una afirmación radical de que hay fuerzas que trascienden el diagnóstico. La vulnerabilidad humana se hizo presente, claro que sí, en el temblor casi imperceptible de mis labios al agradecer al médico su honestidad brutal, pero esa vulnerabilidad no me inmovilizó. Al contrario, me dio la medida exacta de lo que estaba en juego. No solo mi vida, sino la fe de toda una estirpe que me había enseñado que la batalla no termina hasta que el corazón se detiene. El doctor me dio unas recetas que guardé en mi cartera con la indiferencia con la que se guardan los folletos de un viaje al que ya se sabe que no se irá,
y salí de ese consultorio hacia la luz cegadora del mediodía. En ese preciso instante, la intimidad de mi dolor se convirtió en la urgencia de mi propósito. La gente en la calle pasaba, apurada, absorta en sus pequeñas rutinas, sin saber que yo, la anciana de vestido modesto y un chal de lana sobre los hombros, acababa de ser marcada para el olvido y que, en respuesta, había decidido convertirme en una revelación. Mi mente ya no estaba en la quimioterapia ni en la radiación, sino en el recuerdo de una iglesia antigua, pequeña, casi olvidada, donde la luz de las vidrieras caía en polvo dorado sobre el altar, un lugar al que no había ido en años, distraída por las prisas de la vida moderna. El camino que me quedaba era incierto, sembrado de espinas que la medicina ya había cartografiado, pero yo iba a trazar una ruta paralela, una que el doctor Elizondo, con toda su ciencia y su lógica cartesiana, jamás hubiera podido imaginar. La curiosidad de saber si podría lograrlo, si esa fe oxidada podría volver a brillar, me dio una energía que la enfermedad ya me había robado. Ahora no era una paciente, sino una peregrina, y el destino de mi viaje no era la muerte, sino la demostración de una esperanza que, aunque invisible, prometía ser mucho más real que cualquier informe de laboratorio. Y con ese pensamiento, la anciana sentenciada a muerte se convirtió, en su propia y silenciosa voluntad, en una guerrera que acaba de recibir sus órdenes. La vida no se mide en años, sino en el peso de las batallas que se elige pelear. Y yo, Elena, acababa de elegir la más grande de todas, aquella cuyo resultado el médico creía conocer, pero que el destino aún no había escrito. El viaje de vuelta a casa fue una niebla de autoconversación, un diálogo interno que zumbaba como un enjambre de abejas. Lo que el doctor Elizondo no entendía es que a mi edad, una ya ha enterrado demasiadas cosas para asustarse con el anuncio de su propio entierro. Había enterrado sueños de juventud, el cuerpo cálido de mi Ramón bajo la tierra fría, mi propia identidad profesional cuando tuve que cambiar mi vocación de maestra por la necesidad urgente de ser costurera a destajo para alimentar a mis críos. Uno se acostumbra a la pérdida, pero acostumbrarse no significa resignarse, y esa es la clave del giro en mi historia. Me bajé del autobús cerca de la panadería de don Ernesto, y el olor a masa fermentada y azúcar me golpeó con una familiaridad reconfortante. Un anclaje a la vida cotidiana que parecía gritarme que el mundo seguía girando, indiferente a la pequeña tragedia que yo llevaba dentro del vientre. Fue allí, sintiendo el sol tibio en mi nuca, que la revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo que no duele físicamente, sino que sacude el alma. El médico había hablado de estadísticas, de probabilidades, de pronósticos basados en cuerpos que él no conocía y almas que jamás había intentado entender. Pero yo no soy una estadística, soy una historia, y las historias pueden ser reescritas, aunque la última página parezca ya sellada. Mi duda interna, que en el consultorio había sido un susurro frío, se transformó en una pregunta incisiva y urgente. ¿Y si lo que el médico no pudo ver era precisamente lo que me salvaría? La tensión creció en mis sienes, una presión que no era de miedo, sino de una inmensa responsabilidad. Si iba a desafiar el veredicto, tenía que hacerlo con una fe tan tangible como la enfermedad misma. Tenía que cambiar la quimioterapia por la oración, el bisturí por la esperanza y la resignación por el acto más grande de voluntad que una anciana puede ejecutar, la entrega absoluta. El primer acto de esta nueva batalla fue un flashback no de un recuerdo, sino de un sentimiento. Regresé mentalmente a la época en que Ramón enfermó, mi esposo, el hombre de risa fácil y manos fuertes. A él, la ciencia también le había fallado, pero en ese momento yo era joven y mi fe era ingenua, demandante, gritándole al cielo por una injusticia que creía poder revertir solo con súplicas y promesas vacías. Cuando se fue, mi fe se resquebrajó, se hizo pedazos pequeños que guardé en el fondo de un cajón junto a sus cartas. Y ese fue el error, el giro narrativo que ahora, 60 años después, me permitía ver la diferencia. Ramón no se había ido por falta de fe, sino porque su tiempo había terminado. Mi batalla, en cambio, no era para exigir un milagro, sino para ganarme la esperanza. La madura reflexión que hice fue esta:
No se trata de pedir que Dios cambie las reglas del universo por mí, sino de confiar en que sus reglas ya incluyen posibilidades que la ciencia humana aún no ha decodificado. El doctor Elizondo tenía razón en su plano. Su ciencia no tenía cura. Pero, ¿y si Dios había sembrado en mí o a mi alrededor una forma de sanación que escapaba al alcance de sus instrumentos? Llegué a la casa y la encontré silenciosa. Mis hijos, ocupados en sus vidas adultas y sus propios problemas, llamaban a diario, sí, pero no sabían del peso que yo cargaba. Y esa soledad fue una aliada, una cómplice de mi plan secreto. No quería su lástima, no quería el llanto de mis nietos. Quería la oportunidad de luchar sin la presión de tener que dar explicaciones que nadie, aparte de mí, podría entender. La primera noche me senté en la mecedora, la vieja mecedora de mimbre que crujía con el mismo ritmo tranquilo de mi respiración, y abrí la Biblia, no en busca de consuelo, sino de instrucción. Y fue allí donde encontré la frase impactante que selló mi decisión, un verso que me pareció escrito no en tinta, sino en luz. Pide y se te dará. Pero esta vez no pedí mi sanación. Pedí la fe inquebrantable para aceptar lo que viniera y la claridad para buscar la sanación con cada partícula de mi ser, asumiendo que el camino podía ser tortuoso. Mi cuerpo, el templo que el cáncer había profanado, se convirtió en el epicentro de un experimento de voluntad. Comencé a hacer cambios, pequeños y radicales a la vez. Dejé la dieta insípida que me habían recomendado y regresé a los remedios de la tierra, a las infusiones de hierbas que mi abuela cosechaba al amanecer, a las compresas de arcilla fría que me ponía sobre el abdomen, sintiendo la tierra, la materia misma, absorbiendo el dolor. Este no era un acto irracional, sino un acto de profunda intimidad con el mundo natural que la ciencia moderna a menudo desdeña. Cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol, incluso cuando el dolor era una cuchilla filosa en mi costado, y caminaba lentamente hacia la pequeña capilla del barrio, esa que había recordado en el autobús. Me sentaba en el primer banco, el lugar de los más devotos o de los más desesperados, y no rezaba con palabras aprendidas, sino con el lenguaje del corazón, una entrega silenciosa, una afirmación de que yo era menos que una brizna de hierba, pero que si Dios me había dado una batalla, me daría las herramientas para lucharla, ya sea con una sanación física o con la gracia para morir con dignidad. El ritmo emocional de esos días se volvió dinámico. Picos de esperanza intensa al sentir una leve mejoría, seguidos por pausas de miedo profundo cuando la fatiga me inmovilizaba en la cama. Una de esas mañanas, al salir de la iglesia, conocí a la hermana Lucía, una monja menuda con ojos de carbón brillante y la sonrisa más dulce que jamás había visto, la cual se convertiría, sin saberlo, en mi ancla. Ella no me preguntó por mi enfermedad, solo me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu tiempo, Elena? Esa pregunta, que resonaba con la que me había hecho a mí misma en el consultorio, fue otro gatillo mental. La revelación no iba a venir de un milagro clamoroso, sino del trabajo, del servicio. Decidí que, si iba a morir, lo haría sirviendo. Empecé a ayudar en el huerto de la iglesia, sintiendo la tierra bajo mis uñas, viendo cómo la vida brotaba de lo que parecía ser solo suciedad, y esa simple labor se convirtió en una metáfora poderosa de mi propia lucha. La vida, como el tallo de una planta, es resiliente, y la desesperación es solo la incapacidad de ver su crecimiento lento. El conocimiento de mi tiempo limitado se convirtió, paradójicamente, en una fuente inagotable de energía. Cada día era un regalo que tenía que ser utilizado para probar un punto, que la esperanza es una acción, no un sentimiento pasivo. Y el doctor Elizondo, con su veredicto de "no hay cura", se había convertido sin quererlo en el motor de mi fe más profunda, porque al cerrarme una puerta, me obligó a abrir una ventana hacia lo inexplicable. Los meses que siguieron al diagnóstico fueron una coreografía silenciosa entre mi cuerpo que se marchitaba y mi espíritu que florecía. El cáncer era un huésped implacable, y no voy a romantizar el dolor. Hubo noches en que me acunaba contra la pared fría, deseando el final, sintiendo cómo esa malignidad me robaba el aliento. En esos momentos, la duda regresaba,
feroz y punzante, como una flecha envenenada. ¿No era esta lucha solo una ilusión, un acto de soberbia emocional para negar lo inevitable? ¿No había sido más piadoso aceptar la sentencia del doctor Elizondo y pasar mis últimos días en paz, rodeada de mis seres queridos, en lugar de en la soledad de mi mecedora y la tierra del huerto? Esta fue la tensión psicológica más grande. El combate no era contra la enfermedad, sino contra la voz interna que me susurraba que era hora de rendirse. Pero siempre había un gatillo mental que me empujaba de vuelta a la luz. Era la imagen de la hermana Lucía, siempre con las manos sucias de tierra y la mirada puesta en el cielo, que me había enseñado la diferencia entre la fe ciega y la esperanza activa. Ella nunca me prometió un milagro, me ofreció un camino. Una mañana, mientras trabajábamos en el huerto, me preguntó, con una dulzura que cortaba más que cualquier reprimenda: ¿crees que Dios va a curar una enfermedad que tú misma alimentas con miedo, Elena? Aquella frase impactante me paralizó. No se trataba de si Dios podía curarme, sino de si yo le estaba dando el espacio para hacerlo. El desarrollo progresivo de la historia se centró entonces en la revelación de que mi sanación no era un evento puntual, sino un proceso de vaciamiento. Comencé a desprenderme de las cargas emocionales que había arrastrado por décadas. Hice una lista mental de todas las personas a las que guardaba rencor, incluso por cosas pequeñas. A la vecina que robó mi receta de pastel de manzana hace 20 años, al jefe de mi Ramón que lo despidió sin razón, e incluso a mí misma, por no haber sido una madre perfecta cuando mis hijos eran pequeños y yo estaba agotada. Cada rencor era como una pequeña piedra que llevaba en mi mochila, y una a una decidí soltarlas. Este fue el verdadero giro narrativo, el plot twist que nadie, ni yo misma al principio, esperaba. La enfermedad no era solo física, era la manifestación de una vida emocionalmente constipada. En un flashback coherente, recordé el día que mi hijo mayor, Daniel, de 14 años, me gritó que me odiaba porque no podía comprarle los zapatos de marca que todos sus amigos tenían. Yo le había abofeteado, y ese recuerdo me había perseguido como un fantasma. A mis 70 años, le escribí una carta que nunca tuvo la intención de enviar, contándole no solo sobre la enfermedad, sino sobre el perdón que yo necesitaba de él y que yo le daba a ese Daniel adolescente que solo quería encajar. Escribir esa carta, confesar mi vulnerabilidad humana y mi error, fue como drenar un pantano estancado en mi alma. Sentí una ligereza que la quimioterapia nunca podría haber provisto. El ritmo emocional dinámico se aceleró. Un día, después de varias semanas de sentirme apenas capaz de moverme, me levanté con una energía clara y limpia, un respiro profundo que no me había atrevido a experimentar en meses. Fui a la hermana Lucía, convencida de que era el inicio del milagro físico, y ella simplemente me sonrió. Esa no es la cura, Elena, esa es la paz. Y la paz es el primer síntoma de que la verdadera sanación ha comenzado, incluso si la enfermedad sigue allí. Su respuesta me ofreció una reflexión madura. La esperanza no era la expectativa de que el cáncer desapareciera, sino la certeza de que yo podía vivir plenamente, con propósito y sin miedo, a pesar del cáncer. Y esa fue la victoria más grande, la que el médico jamás podría haber diagnosticado. La curiosidad se transformó en anticipación al darme cuenta de que el no hay cura de la ciencia abría la puerta a una sanación espiritual que era, para mí, mucho más valiosa. Me concentré en el servicio. Usé la técnica de costura que había pulido en mis años de viudez para remendar las ropas de los más necesitados del barrio. Cada puntada era un acto de intimidad con la vida, un rechazo activo a la idea de que mi tiempo había terminado. Mis manos, que el doctor Elizondo había visto temblar, ahora se movían con la precisión de una artesana, creando belleza y utilidad donde antes había solo desesperación. El cuerpo, no obstante, seguía dando la batalla. Un terrible dolor me obligó a ir a urgencias. No le dije a nadie de mi familia, solo a la hermana Lucía, que vino y se sentó a mi lado en la sala de espera. No rezamos, solo nos miramos, y en ese silencio compartimos una certeza. Cuando me hicieron los exámenes, la enfermera, con el rostro serio, me dijo que me prepare para una larga noche de dolor. Pero yo ya no sentía miedo.
solo una profunda emoción urgente de que, pasara lo que pasara, yo ya no era la misma mujer que había entrado en ese hospital la primera vez. La fe no me había liberado del dolor, pero me había liberado de la desesperación. Y eso, lo sabía en lo más profundo de mi ser, era la verdadera prueba de que la esperanza, y con ella Dios, estaba obrando en mí de una manera que la medicina no podía medir ni contener. El amanecer en la sala de urgencias fue gris y metálico, un color que no sentía en mi espíritu. La noche había sido un calvario de agujas, monitores pitando y la indiferencia cortés de enfermeras que veían en mí a otra anciana más. Sin embargo, en medio de ese caos médico, experimenté uno de los picos emocionales más singulares. Recibí los resultados de la nueva tomografía que me habían hecho. El doctor Alarcón, el interno de turno con unos anteojos que le quedaban grandes, entró con la carpeta. Me miró con esa mezcla de pena y condescendencia que tienen los jóvenes al enfrentarse a la vejez y el sufrimiento. Me dijo que, si bien la enfermedad había progresado en ciertas áreas, lo que era esperable dada la agresividad del tipo de cáncer, había algo que no encajaba. «Hay una anomalía, señora Elena», me dijo, frunciendo el ceño sobre los escaneos. Y esa frase fue el gatillo de anticipación que me hizo sentarme derecha en la camilla. Él explicó que en una de las zonas donde el tumor era más grande, la actividad metabólica de las células malignas parecía haberse ralentizado de forma drástica. No era remisión, aclaró con rapidez para no dar falsas esperanzas, pero era una pausa estratégica que la ciencia no podía explicar. Las células cancerosas estaban como dormidas en esa región, rodeadas por tejido inflamado pero inactivo. Este fue el giro narrativo que unió mis dos mundos, el dictamen científico y la esperanza espiritual. El doctor Alarcón habló de mecanismos de defensa inusuales, de una posible reacción autoinmune atípica desencadenada por algo que no podían identificar. Pero yo sabía lo que era. Era la paz. Era la liberación de la amargura que había drenado la energía de mi cuerpo y que, al ser liberada, había permitido que mi sistema de vida hiciera su trabajo. La revelación fue que la curación no vino de un rayo, sino de la sutil, silenciosa y lenta reconstrucción de mi alma. En un profundo flashback coherente, recordé el día que solté el rencor contra mi hermana, a quien no le había hablado en 20 años, por una disputa sobre la herencia de un pequeño juego de té de porcelana. La hermana Lucía me había animado a llamarla. La llamada fue torpe, llena de silencios y palabras a medias, pero al final, cuando mi hermana dijo, con voz quebrada, «Te extrañé, Elena», ese pequeño juego de té se evaporó de mi memoria. El peso que se levantó de mis hombros no fue emocional, fue físico. Sentí cómo la tensión crónica en mi espalda, esa que había arrastrado por 2 décadas, se relajaba por completo. Esta reflexión madura me dio la íntima certeza de que mi cuerpo estaba escuchando mi espíritu. El tumor se estaba rindiendo en los lugares donde yo había perdonado. El doctor Alarcón, ajeno a mi batalla interna, me dio el alta y me pidió que volviera en un mes para hacer más pruebas, desconcertado. Él veía el cuerpo. Yo sentía la conexión entre el cuerpo y el espíritu. El ritmo emocional se volvió dinámico y lleno de propósito. No volví a casa para descansar, sino para intensificar mi misión. La vulnerabilidad humana seguía ahí. El dolor era real, la fatiga era real. Pero ahora estaba mezclada con una alegría serena que actuaba como un analgésico más fuerte que cualquier morfina. Empecé a visitar a otros enfermos del barrio, no para darles sermones, sino para escuchar sus historias, para animarlos a soltar sus propias piedras. Me convertí en una costurera de almas, reparando las grietas emocionales de los demás con la misma paciencia que usaba para remendar una vieja camisa. El gatillo de curiosidad se disparó en mi familia, que no sabía de mi diagnóstico terminal. Mi nuera me llamó: «Abuela, te veo diferente. Tienes un brillo en los ojos que no tenías antes. ¿Qué estás tomando?». Mi respuesta, un acto de emoción urgente, fue simple: «Estoy tomando mi vida de nuevo, hija, y la estoy usando para amar». No mencioné el cáncer. No quería su lástima ni la distracción. Quería que vieran la esperanza activa en lugar del destino fatal. La lucha contra la soledad y el miedo se había transformado en un acto de fe radical. La frase impactante de mi nuevo mantra era:
Si mi cuerpo es el campo de batalla, mi corazón será el santuario. Cada día era una pequeña victoria, no porque el tumor se encogiera, aún no, sino porque mi capacidad de vivir y de dar crecía exponencialmente. El médico había dicho que no había cura. Dios estaba probando, a través de mi propia transformación, que la sanación del alma es a veces el preludio o el sustituto de la sanación del cuerpo. El desafío ahora era mantener ese nivel de paz y servicio, sabiendo que la ciencia aún esperaba al acecho, lista para dictar su sentencia final. Pasó un mes desde la visita a urgencias y el día de mi cita de seguimiento con el doctor Elizondo se cernía sobre mí como una nube inevitable. Ya no sentía miedo, sino una curiosidad científica, casi distante, por ver qué diría la ciencia al confrontar mi estado actual. Me había preparado para ambas posibilidades, una mejoría milagrosa o el inexorable avance de la enfermedad. Mi reflexión madura era que el resultado del escáner era secundario. La victoria ya estaba asegurada en mi corazón. Esta ecuanimidad era la prueba más grande de que la esperanza se había vuelto mi armadura. El ritmo emocional se mantuvo dinámico. En las semanas previas, la hermana Lucía me había animado a hacer un último acto de perdón radical. Me sugirió visitar la tumba de Ramón, no para llorarlo, sino para perdonarlo por haberme dejado sola. Esto fue un giro narrativo inesperado, un gatillo mental que desató una oleada de tensión psicológica. Yo amaba a mi Ramón, por supuesto, pero la viudez temprana, la lucha y la soledad habían sembrado en mí una minúscula semilla de reproche. Al fin y al cabo, él había muerto. Yo tuve que vivir por los dos. La hermana Lucía me hizo ver que ese rencor inconsciente me estaba atando a un pasado de dolor que ya no me servía. Fui al cementerio. La lápida de Ramón estaba un poco descuidada y me arrodillé no como viuda, sino como compañera de viaje que finalmente entendía el peso que él también había llevado. Le hablé de mi enfermedad, de mis hijos, y finalmente le dije: «Te perdono por haberme dejado, Ramón. Y me perdono a mí misma por haberte culpado de mi propia soledad». En ese momento, sentí una oleada de emoción urgente que me hizo temblar hasta los huesos. No era dolor, era una liberación tan potente que me hizo sentir que el aire alrededor mío se había vuelto más ligero, más puro. Esta revelación fue que el perdón final era el autoperdón disfrazado. Cuando entré al consultorio del doctor Elizondo, el ambiente era idéntico al de la primera vez, el mismo olor a antiséptico y la misma luz fría. Pero yo era otra mujer. Él, con su bigote gris y su aire de resignación, revisó mis nuevos análisis. Silencio, un silencio denso, pesado, que duró lo que pareció una eternidad. Finalmente, apoyó los anteojos en el escritorio y me miró no con lástima, sino con un asombro genuino que no pude disimular. «Señora Elena», comenzó, su voz más baja de lo habitual, «los marcadores tumorales están reducidos. No solo están reducidos, han caído de una manera que estadísticamente es casi imposible sin el tratamiento agresivo que usted rechazó». Y esa fue la frase impactante que por fin articuló mi triunfo. Me mostró las imágenes de la tomografía. Los nódulos seguían allí, sí, pero el tumor principal no solo se había ralentizado, como había visto el interno, sino que se había encapsulado. Era como si mi propio cuerpo, alimentado por la paz y el perdón, hubiera construido una muralla alrededor de la enfermedad, conteniéndola. Mi vulnerabilidad humana se asomó por primera vez. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla, no de pena, sino de profunda gratitud. Él estaba hablando de una regresión espontánea atípica, un término científico para lo inexplicable. Él seguía buscando la cura en la farmacología. Yo sabía que estaba en la fe activa. Le dije, con la voz serena pero firme de una anciana que ha visto mucho: «El médico dijo que no había cura, pero Dios probó que aún había esperanza, ¿no, doctor?». Su rostro se transformó. Por un momento, el hombre de ciencia se enfrentó al misterio. Me preguntó, con una curiosidad inusual, qué había estado haciendo. Le hablé del huerto, del perdón, de mi servicio a la gente, sin mencionar la palabra Dios más allá de mi primera frase. Él no entendió la conexión, pero respetó el resultado. El diagnóstico seguía siendo cáncer.
sí, pero la sentencia de muerte se había suspendido indefinidamente. Lo que él veía como un misterio médico, yo lo veía como la coherencia divina. La anticipación ahora se centraba en mi futuro, no en curarme completamente, sino en vivir cada día de esta inesperada extensión con la misma intensidad y propósito. Mi historia se había convertido en un testimonio viviente. La fe no te quita la enfermedad, sino que te da la fuerza para convertirla en el motor de tu propia transformación más profunda. Y a veces, solo a veces, el cuerpo sigue al espíritu. La conclusión no fue el sonido de campanas angelicales, ni la desaparición mágica de mi enfermedad, sino una profunda y silenciosa certeza. Han pasado 2 años desde que el doctor Elizondo pronunció la palabra imposible. 2 años desde que Dios, a través de mi voluntad y mi fe activa, decidió reescribir la página final de mi historia. El cáncer sigue en mí, sí, pero está encapsulado, dormido, como un enemigo derrotado que ya no tiene fuerzas para atacar. Vivo con una enfermedad crónica, pero con un espíritu sanado y completo, y esta es la revelación final. El poderoso cierre emocional de mi historia radica en lo que aprendí sobre la esperanza. No es una expectativa vana de que las cosas se arreglen por arte de magia, sino la profunda enseñanza de que la esperanza es una forma de actuar, una decisión diaria de vivir con amor y propósito a pesar de la sombra. El médico me dio un diagnóstico, la vida me dio una misión. El giro narrativo final es que mi verdadera sanación no fue la reducción de los marcadores tumorales, sino la reconstrucción de mi familia. Inspirados por mi cambio, mis hijos y nietos, que al principio me veían con preocupación distante, se acercaron. Daniel, mi hijo, leyó la carta que nunca envié, y nos abrazamos por primera vez en décadas, liberando ese recuerdo de la bofetada. Mis nietos venían a ayudarme en el huerto, y el aire en mi casa se llenó de la risa que se había apagado con Ramón. La coherente y satisfactoria conclusión fue que al sanarme espiritualmente, sané mi entorno. Mi fe no solo me salvó a mí, sino que se convirtió en el faro que trajo de vuelta a mi familia a la luz. La reflexión que deja una marca es que el cuerpo puede enfermar, pero el espíritu no tiene límites ni diagnósticos. El no hay cura del médico era una verdad limitada por la lógica terrenal. La esperanza de la que me agarré era una verdad ilimitada, regida por la fe en un propósito mayor. Mi enfermedad fue el catalizador que me obligó a vivir con una intensidad y una autenticidad que nunca habría conocido en una vida de rutina y salud garantizada. Me dio el regalo de la urgencia, la bendición de la finitud. Ahora, cada mañana, al ver el amanecer, no pienso en el día que moriré, sino en el día que viví. Y sé que mi historia no es un milagro aislado, sino un testimonio de que cuando la ciencia dice fin, siempre queda un espacio inmenso y sagrado donde la fe puede obrar. En ese espacio, uno encuentra la verdadera paz, esa que detiene tumores y sana almas. La sentencia final que sella la historia desde el corazón es: no es la ausencia de la enfermedad lo que nos hace libres, sino la presencia inquebrantable de la esperanza en cada aliento que Dios nos concede.